Bueno, los materiales que ocupé para este proyecto fueron dos botellas de plástico, una reutilizada y otra nueva, cinta adhesiva transparente, un cúter, tijeras, compás para poder hacer el hoyo sobre la tapadera de la botella, obviamente pues una tapa de alguna de las dos botellas, una regla, una pluma y hojas blancas. A continuación diré los procedimientos que seguí para hacer mi clepsidra. Eh, Como ya dije, lo que principalmente voy a utilizar para empezar mi clepsidra es las dos botellas que agarré. Primero agarré la botella pues nueva porque era como la que más me servía para hacer mi clepsidra. Primero hice un pequeño orificio con el cúter, con ayuda del cúter, y ya después con ayuda de las tijeras ya pude hacer un corte más recto y más fácil. Bueno, para hacer el orificio sobre mi tapadera, lo que hice fue primero hacer un pequeño hoyo con el compás y después con ayuda de las tijeras lo que hice fue introducirlo sobre el hoyo y después darle vueltas para poderlo hacer más grande y que fluya más rápido el agua. Después lo que hice fue en una hoja blanca trazar el siguiente rectángulo y ponerle puntitos de 1 centímetro de distancia entre cada punto, y después con ayuda de mi pluma azul fui uniendo hasta hacer líneas y después le puse los números para saber qué medidas y lo pegué con cinta adhesiva a la clepsidra. Bueno, en la parte experimental, como vamos a ver a continuación, lo que hice fue llenar la botella reciclada y después ponerle la tapa con el orificio. Después lo que hice, como estamos viendo a continuación, fue con ayuda del cronómetro de mi teléfono, fue ir contando el tiempo. Y yo lo que eso me ayudó mi hermana y mientras también ella grababa. Y yo lo que hice fue nada más sostener la botella llena y esperar a que se vaciara. Y aquí está todo el procedimiento que se hizo mientras eh, se, se llenó. Cabe destacar que solo puse un intento y lo traté de resumir dentro de 5 minutos, acelerando la velocidad y en como poquito menos de la mitad se cortó porque se quedó sin memoria la cámara y tuvimos que hacer una segunda toma, pero paramos el cronómetro y yo dejé de sostener la botella con agua para que no siguiera llenándose. Otra cosa a destacar fue de que mi clepsidra la hice de esta forma, ya que la quise hacer un poco distinta a como le explicaba en algunos videos o tutoriales. Y a la hora de hacerlo, sí funciona y todo, funcionamiento es bueno, nada más que a la hora de que quise poner la botella con agua arriba de la clepsidra, lo que pasaba era de que era muy pesada por el agua y tendía a bajarse y pues no se podía llenar correctamente, entonces tuve que
agarrarla con mis manos, pero sin presionarla ni nada. Nada más que al final sí lo hice porque se quedó como pues sin presión o no sé qué pasó, y para poder fluirlo, hacer que fluya el agua, nada más que fue una presión muy leve para que no alterara el proceso. Voy a aprovechar este tiempo también para decir algunas definiciones o conceptos de qué es una clepsidra, qué es su significado, de dónde proviene y cómo funciona. La clepsidra viene siendo el conjunto de dos palabras que provienen del griego. Una es robar y otra es agua, y el conjunto de estas sería ladrón de agua. Una clepsidra o reloj de agua, que también se le conoce como reloj de agua, es cualquier mecanismo para medir el tiempo mediante el flujo regulado de un líquido hacia o desde un recipiente graduado. Su funcionamiento es por medio de un tubo, el cual va llenando un depósito en donde hay una boya con una figura que indica las horas, con una lanza señalando a una columna. Esto era así antiguamente. A medida que se llena el depósito, la figura sube e indica el avance del tiempo. Un tiempo que se divide en dos grupos de 12 horas, según las muescas de la columna. De modo que cuando el depósito se llena del todo, la figura ha marcado todas las horas del día. Como en el depósito hay conectado un sifón en la parte de hasta el fondo, cuando el depósito se ha llenado hasta arriba, se vacía por completo por medio del sifón, iniciándose las medidas del tiempo de un nuevo día, y así sucesivamente hasta que se dejó de utilizar. Ahora su historia proviene principalmente de Egipto, ya que ellos medían de esta forma, tanto de esta forma como también por medio del sol o también de la arena. Después esto lo fueron adoptando los romanos y los griegos, y se ha mantenido hasta la actualidad, nada más que ya no se usa como principal medida de tiempo como antes lo era. A continuación voy a decir cómo resolví la ecuación polinómica y la gráfica. Principalmente utilicé la fórmula que está arriba, que viene siendo ax al cuadrado más bx más c. Nada más que la sustituí quedando de la forma que se representa en la mano al lado derecho superior. Lo único que hice fue cambiar las x por las t para poder guiarme con mayor facilidad, ya que estamos utilizando medidas de tiempo y de altura. Entonces lo siguiente fue agarrar 6 datos que viene siendo el tiempo y la altura. Agarré la altura máxima, la media y la mínima de mi clepsidra y el tiempo promedio de los 3 tiempos que tomamos. Para el paso número 1 lo que hice fue agarrar la altura 24 con su respectivo tiempo, y fue aplicar la fórmula, nada más sustituyendo las letras por los valores que tenía, y el resultado que me dio fue c igual a 24. Después, en el paso número 2 hice exactamente lo mismo, nada más que la c también la vamos a sustituir por el valor anterior que nos dio la ecuación del paso número 1, que fue 24 en mi caso. Sustituimos las t por el tiempo que tenemos, y después, una vez hecho todo esto, lo que tenemos que hacer, el 12, que es la altura que pusimos del lado izquierdo de la ecuación, la tenemos que pasar al lado derecho restando para que este reste al 24 que teníamos. Una vez hecho esto, el siguiente paso es el valor de b y el 12 que nos quedó de la resta del 24 menos el 12, los vamos a pasar del lado negativo. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos que la a quede sola, y entonces lo que hacemos es pasarlo del otro lado y se le cambia el signo automáticamente.
y queda de la siguiente forma, que está un poco más abajo de lo que estoy explicando. Y después, una vez hecho esto, también tenemos que pasar el número que tiene la A al otro lado, y como está multiplicando pasa dividiendo, quedando el resultado el siguiente, que está hasta mero abajo. Después, en el siguiente paso hice exactamente lo mismo, nada más que con los valores mínimos, y es exactamente el mismo procedimiento que se hizo en el paso número 2. Después, para el paso número 4, lo que tenemos que hacer es agarrar los resultados que nos dieron en el paso 2 y paso 3, que vienen siendo como unas fracciones, ecuaciones. Y lo que tenemos que hacer después de haberlas puesto de la siguiente forma, tenemos que multiplicarlas. ¿Y cómo las vamos a multiplicar? Las vamos a multiplicar de forma cruzada. El los números de abajo por los números de arriba, y quedando de la siguiente forma. Lo que se tienen que multiplicar los de abajo con los de arriba, pero en forma como de X, por eso lo puse de esta forma. Después se tienen que multiplicar el número de afuera por los dos de adentro individualmente, y quedando así. Después se tienen que pasar todos los números con variable, incógnita o letra de un lado, y las que no tienen variable, incógnita o letra del otro lado, como está ahí a continuación. Y después, una vez ya restados los números, tenemos que ahora quitar B, el número, separar el número y la letra. Entonces lo que hacemos es pasar el número que estaba pegado con la B al lado derecho para poder dejar solo la letra, y como está multiplicando va a pasar dividiendo. En este caso el signo no se altera porque es un cambio que se tiene que hacer, y no vamos a sumar o restar nada, entonces se pasa con todo y signo, y queda de la siguiente forma. Se divide porque ya son puros números sin incógnita, entonces sí se puede hacer la operación, y el resultado que nos dé sería el valor de B. Una vez hecho eso, pasamos al siguiente paso, que sería el 5, en donde lo único que vamos a hacer es agarrar la fracción del segundo paso, y la B la vamos a sustituir por el valor que sacamos anteriormente, que es el valor de la B. Hacemos toda la operación, que es primero la multiplicación, después la resta, y para finalizar es la división, quedándonos el siguiente valor. Y por último, la fórmula que me quedó de todo este procedimiento fue la siguiente. Ahora, a continuación, voy a explicar el procedimiento que seguí para resolver la gráfica, que es lo que están viendo. A continuación pondré en pantalla la tabla que realicé con todas los tiempos y las medidas y todo. Y lo que hice fue primero tener todas mis alturas, obviamente, y después fue sacar el promedio de los tres tiempos que saqué de cada altura. Una vez hecho esto, lo único que ocupé fue trazar las alturas que están del lado izquierdo de la gráfica, y después en la parte inferior dividí entre 4 el 520, que es como un valor más aproximado a lo que se tardó el promedio en llegar a cero, a la altura cero, mi clepsidra. Y lo representé por medio de una ojiva. Lo que hice fue ir conforme iba subiendo de altura, ir poniendo un puntito, que ahí se alcanza a ver muy poquito, lo puse de color rojo, y después con ayuda de mi lápiz nada más lo tracé, y esta fue mi gráfica. Como conclusión final de este proyecto, la verdad me llevo alguna que otra sorpresa.
Me divertí mucho, me gustó y me hizo darme cuenta de que las matemáticas desde la antigüedad ha estado pues conviviendo diariamente con el ser humano de forma indirectamente o directamente dependiendo de cómo lo veamos. Y digo antiguamente porque pues la clepsidra ha estado presente desde las antigüedades y pues los mecanismos que se hacían eran por medio del cálculo y utilizaban las matemáticas y la física, también el cálculo que viene siendo una rama de la física. Principalmente en este proyecto, hablando ya de mi clepsidra, me di cuenta que pude analizar cosas relacionadas a la física, como sería la presión, tal vez, porque a la hora de que la botella con agua se iba vaciando, tardaba más en salir y inclusive llegando, como lo expliqué anteriormente, a tener que apachurrar la botella porque pues no salía. Otra cosa fue pues el álgebra para poder resolver la ecuación que resolvimos también anteriormente y un poco de estadística y probabilidad para poder realizar tanto mi tabla y mi gráfica que fue una ojiva.